Okay, now we are going to talk about Omicrons. I'm going to make it brief because it's a lot to talk about it, but I'm going to try to make some specific points on these new variants, okay? So voy a hablar del Omicron. Hay demasiada información y demasiados estudios exclusivamente de Cell Press, okay? Exclusively from Cell Press. You could go to Elsevier and Cell Press Immunity. You will find lots of evidence on trials, on studies, on everything you could possibly think from a non-biased point of view, meaning scientifically. So, en Elsevier hay una editorial que se llama Cell Press. Ahí ustedes tienen todos los estudios, los ensayos científicos, todos, que ninguno tiene controversia de conflicto de interés para el que quiera buscar mucha más información. Pero yo voy a tratar de dar lo más corto posible en base a esto. Recuérdate, esto no lo estoy haciendo para doctores, esto yo lo hago para las personas que no tienen una educación científica o médica, para que puedan entender un poco mejor y tener una mejor decisión cuando quiera tomar un juicio en base a su vacuna, a sus tratamientos, a sus medicinas, sus vitaminas, etc. So these I just make it specifically just not for doctors or medical students. This is just for common lay people that do not understand or don't have science background, so that they could take or make a good judgment based on science, on people that do not have bias, on people that is really bringing on to you what really they could prove. Hi guys, again, I'm going to express to you that I have no conflict of interest. I do not gain, I do not obtain any monetary compensation. I do this specifically for educational purposes. Quiero traerle a todos ustedes y una vez más siempre voy a decir, yo no tengo conflicto de interés, cuando lo tenga lo dejo saber. Todo lo que hago lo hago específicamente por traer un poquito de educación de mi punto de vista basado en ciencia, y no hago dinero con relación a esto, ¿ok? De estas compañías que pueda o no yo mencionar, o de los estudios que yo pueda o no mencionar, de donde traigo toda esta información. Like always, I start showing my references so that you know that whatever I'm bringing to you comes from reliable sources. That is not just me talking. Aquí estoy trayendo siempre las referencias de primero, porque quiero que te des cuenta que lo que te estoy diciendo viene de fuentes de ciencias, de credibilidad. No que yo lo estoy diciendo por decir. Todo esto es basado a ciencias. Just as a reminder, these SARS-CoV-2 have killed more than 5 million people worldwide since the pandemic started. And it has infected more than 260 million people, since the pandemic started almost 2 years ago. And this here that you see variants is just a few of them. You're going to see alone in the few more slides many stuff about the variants. Solamente quiero empezar diciendo que este SARS-CoV-2 ha matado más de 5 millones de personas en el mundo desde que la pandemia empezó hace 2 años. ¿Ok? Y que tenemos más de 260 millones de personas infectadas. Mucho más. Las estadísticas son mucho más grandes, mayor. Hoy en día, y vamos a ver ustedes, yo lo voy a dejar ahí porque voy a hablar mucho más de variantes más hacia adelante. Pero estas variantes que ustedes ven ahí son unas cuantas, por no mencionar todas las que hay, que se han hecho en secuencias en GISAID. All right? First of all, let's look at one website that gives us the most accurate information that you could possibly obtain in terms of how many diseases, how many infections, how many deaths we have up to today, even vaccination estimate. Esto vamos a empezar primero sabiendo que toda la información que yo traigo de estadística viene de Johns Hopkins University, que son los que tienen un sistema muy seguro estadísticamente con credibilidad, dándonos la cantidad a nivel mundial de pacientes que han estado infectados o personas que han estado infectados con este virus maligno, de cuántas personas han muerto a nivel global,
de qué cantidad tenemos aproximadamente de vacunas ya dado a nivel global del Johns Hopkins University. And this is basically what they are saying up till today, the 27th, December 27, 2021. Globally, we have more than 280,738,431 people infected globally. Tenemos que a nivel global, un aproximado de más de 280,738,431 personas infectadas con este virus. Globally, death, giving you an estimate always, is about 5,404,167. A nivel de las muertes tenemos a nivel global 5 millones, más de 5 millones, 404,167. Only in the United States confirmed we have more than 52,460,229 people infected with the COVID and more than 817,000 deaths in the United States alone. Aquí en los Estados Unidos tenemos confirmado más de 52,460,229 de personas infectadas con este virus. Y tenemos más de 817,000 muertes solamente aquí en los Estados Unidos, teniendo un total de la población de los Estados Unidos aproximadamente más o menos de un 60 a un 63% vacunado completamente. Hoy, en el día de hoy, 731,484 vacunas, dosis se han dado hoy. So today we have approximately 731,484 doses people being vaccinated. Approximately more than 60% of the population in the United States is being vaccinated. Let's remember, everybody, what was the purpose of the COVID-19 vaccine? For what we developed, or for what, look at me, for what they developed the COVID-19. Vamos a entender el por qué fue que se creó la vacuna para el COVID-19. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? Not to prevent infection, is to prevent that you get ill, severely ill, into the hospital, to save life. La respuesta no fue para que no te diera el COVID, sino para que no te diera un daño severo, que tuviésemos que internarte y que tú murieras de esto. Esa es para evitar, para reducir tus chances de que tú puedas caer críticamente severo, interno, y que puedas morir. Okay, guys, what I want you to always ask yourself, because in the next slide, I'm going to bring what I already said before. Always, when any new variant comes, are patient getting really sick? Really sick, not that you get just a cough or a fever, no, really sick. You cannot breathe. You have so much pressure in your chest. You cannot even talk. You faint. You don't see perfectly clear. You see blurry. You have no energy. Are these new variant or these new virus are causing people to get into the hospital severely ill? And are patients dying? That's what you want to know. You don't really want to know, we got a new variant. This variant is this. It could escape this. It could escape that. No, let's look at the facts. Are these people getting sicker? Are we being admitted to the hospital more because of that? Or patients dying? That's what you want to always ask yourself. So, yo quiero que ustedes siempre tengan en la mente, cada vez que venga la noticia o alguien a hablar que llegó una nueva variante, un nuevo virus, que qué malo tenemos, que qué problema. Primera pregunta, le ven acá. Las personas se están poniendo en realidad mucho más enfermas, no lo común, no, mucho más enfermas, que no puedan respirar, al punto que necesiten oxígeno, que tengan un dolor en el pecho, una presión tan fuerte al punto que no puedan ni moverse, que lo que esté tosiendo tanto que no se para y que lo que está saliendo es flema con sangre, ¿ok? O que no puede, o que a veces se queda atragantado.
Se están muriendo las personas. Las personas se están yendo a ser integradas en el hospital, admitida, registrada, internados en el hospital porque en su casa normalmente bajo medicamentos normales no podía sostener sus signos vitales. Eso es lo que nosotros queremos saber. Nosotros no queremos saber que llegó una variante nueva, o si es bueno saberlo, claro está, pero como que la variante llegó y esto puede ser que la vacuna no trabaje, puede ser que el sistema inmune no trabaje, puede ser que mate tanta persona. Y eso es lo que causa problema e inconsciencia y porque las personas tienen hoy en día mucho miedo de ponerse las vacunas porque desconoce el modo molecular, biológico, científico y la virología. En el próximo slide voy a hablar esto mismo, pero un poquito más detallado, en base a las respuestas que están aquí, a las preguntas. Good morning, everyone. Buenos días, todos. I want to bring again a final, not a final, a continuing education on Omicron, what's happening right now. And there are three questions that I asked before and that we are going to answer. But this is just an introduction for you to know what's coming now this month in about, I will say in about a day or 3 days, I'm going to post it on Facebook and on YouTube to bring the awareness on fair statistics and scientific facts. One of the questions was that we wanted to be presented with is when this appearance of Omicrons came. And one is like, first of all, are patients getting really sick? That was one of the questions. Are patients being admitted into the hospitals? And third, are patients dying? That was the original questions. Buenos días para todos ustedes. Voy a traerles para ustedes dentro de unos cuantos días, tal vez esta tarde, tal vez mañana, respuestas a preguntas que se originaron cuando reapareció esta nueva variante del Omicron. La primera pregunta que nos hacíamos en aquellos tiempos era, ¿están los pacientes sintiéndose más enfermos? ¿Están los pacientes siendo admitidos en los hospitales? ¿Están los pacientes muriendo de este Omicron nuevo virus? Well, let me just say first of all, okay, that right now, okay, we have that Omicron is very highly transmittable. It means it infects people really faster. Now, with the combination of Omicrons and the Delta virus, we have a huge problem because the transmissibility is way faster. Even though that now in New York and New Jersey, more than 59% of all the new cases are from Omicrons. Still Delta is there with 42% after they do identification of gene genomes, their codification. We have something that is kind of good still. We have more than 62% of the whole population of the United States basically vaccinated. So, lo que podemos decir ahora que la combinación de este Omicron con el Delta es muy transmisible. Las hospitalizaciones que estamos viendo son mayormente con pacientes no vacunadas y aquellas que han estado vacunadas no se han hospitalizado con enfermedades severas. Y no estamos teniendo una alta cantidad de personas muriendo por el Omicron de por sí solo, sino por otras enfermedades coexistentes. Recordemos que tenemos aproximadamente un 62% de toda la población de los Estados Unidos que están vacunada, continuamente full vacunada. Independientemente de eso, tenemos que un 59% de la mayoría de casos nuevos que tenemos más de 265,000 casos diarios aquí en los Estados Unidos. El 59% es el Omicron y un 42% es el Delta. So, todavía no estamos saliendo de esta pandemia o de esta variante nueva que está llegando. I want to point out that, in the United States, we have what is called urgent care. They are like mini hospitals, kind of, that do a lot of things that
centers, clinical centers, doctor's office cannot do normally. Now, I'm going to just cite CTMD, that's an urgent care. They have like about 134 different sites or branches. Let me tell you that they are closing, and they closed practically already 19 of them. Why? Because their staff are being infected. Thank God they have no symptoms because they have their vaccines, but to prevent and to allow the 5 to 7 days of isolation and to allow the body to fight off and heal better, that's what they have done. So doctors, nurses, medical assistants, technicians, respiratory therapists, everyone that is every day facing these different variants or SARS-CoV-2 are the #1 heroes. They are the ones that are fighting for all of us. So at least you that are not in the hospital, you that do not see people dying from it, people that their brain are very well and good, but they cannot breathe. They understand everything, but they cannot talk. They have to go into a ventilation system in which they cannot even breathe on their own. If you will understand that, you have nothing to lose by getting your vaccination or your booster, as I'm going to be explaining later on. Aquí tenemos centros de urgencias en los Estados Unidos. Voy a citar uno, se llama CityMed. CityMed o CityMD tiene 134 oficinas localizadas en los Estados Unidos. De esas han cerrado 19. ¿Por qué? Porque todos sus empleados, la mayoría, han dado positivo teniendo la vacuna. Pero positivo quiere decir que apareció en la partícula del RNA, no que ellos están enfermos. So, para evitar eso, y no tenían sintomatologías de enfermedad severa, cerraron los locales, cerraron esas 19 oficinas hasta que pasaron los 5 a 7 días que nos dice cuando una persona está vacunada, dio positiva y no tiene síntomas o tiene síntomas leves. Tiene que mantenerse en aislamiento por 5 a 7 días. Pero ustedes que no están en el hospital, como yo, que yo sí lo veo, ustedes que no han visto una persona que no puede respirar, que tiene que tener un ventilador, que su cerebro está bien, que él piensa y razona bien, pero no puede hablar, no puede respirar, no puede tener a sus familiares al lado, está totalmente aislado. Tú no tienes nada que perder con ponerte tus vacunas y tu booster, y yo voy a explicar un poquito más adelante por qué lo necesitas. Now, we have many variants. Okay, alpha, beta, gamma, delta, now Omicron, but there are so many of them. When somebody's infected, when somebody gets the virus, it is normally that they will go into our body, get into something that is known as ribosomes, like a photocopy machine, and start making copies of themselves. And every time they make copies, one word or one letter or one protein may become bigger, smaller, or may not show up. That is a natural of variants, of virus replicating themselves. Muchas veces, cuando uno obtiene un virus, que tenemos bastante, el alfa, el beta, gamma, delta, ahora el Omicron, ¿ok? Todavía sigue predominantemente el delta y el Omicron. Pero, para que tengas una idea, nuestro cuerpo tiene una fotocopia en nuestra célula que le llama ribosomas. Y cuando el virus entra ahí, él entra y se hace copia él mismo. Muchas, millones de copias. Ahora ponte tú a pensar, cuando se están haciendo las copias, puede ser que una letra se borre, o que se movió, o que salió más grande o más oscura. Y eso mismo pasa cada vez que el virus entra a nuestro cuerpo y empieza a hacer miles y miles de copias. Que muchas de estas se destruyen, se borran, se anulan o se pronuncian más fuerte o menos fuerte. Y a esto es lo que se le llaman variantes. Esto es algo inevitable. De la única forma que esto para es con nosotros tener la vacuna o los anticuerpos o nuestras células T que
pueda reconocer cada uno de estos cambios. Y ahí es donde está el problema ahora, que estamos viendo con aquellas personas que no tienen su vacuna ni el booster. Eso lo voy a explicar en la próxima. Once again, every time someone has or is being infected with one virus, there is what we call genomic sequencing, meaning that we have to study which type of genetic information that virus has. This is not new. We have this for a long time. So whoever tells you that this is a new virus is mistakenly misleading you. We have a lot of information since many years ago. This is from GISAID, okay? So you could go there and GISAID, okay? And look at it on your own, on yourself. Normalmente nosotros siempre hemos tenido muchos virus, muchos que todavía tenemos que no conocemos o que no han sido clasificados. En GISAID es un website que identifica la composición genética de todo lo que tú puedas pensar. Este virus del corona no es nuevo, es existente mucho antes que nosotros lo viéramos en el humano en el 2000, para que lo sepan. So, no crea que esto fue creado por la mano del hombre, ya esto existía. Puedes entrar ahí y buscar tu información. Okay, guys, now this information comes from real world South Africa data. Esta información viene de un lugar de información de data de África del Sur que se llama Real World. Now, from 211,000 SARS-CoV-2 patients that came positive on those testing, and that they were already vaccinated by the full, well, now let's not even call it full doses, because now we have the boosters, which it could lead that we could have many other boosters more in the future. So, but they completed the 2 doses of Pfizer. So for the Delta, once they had the full 2 doses of Pfizer's, if they were infected with the Delta virus, they have 80% of prevention into getting into an ill or severe disease. And they had a 93% prevention of being hospitalized into going into ill severe disease. Now, estas personas, estos 2.111.000 personas que dieron positivo, pacientes en África del Sur, al tener sus dosis de Pfizer, vamos a decir las 2 dosis de Pfizer, porque ahora, como estamos teniendo ya los boosters, que podemos tener varios por lo que se ve ahora, ¿ok? En X cantidad de tiempo diferente. Cuando estas personas tenían sus 2 vacunas, en la capacidad de la infección del Delta redujo un 80% de que estos tuvieran una enfermedad severa. También redujo a un 93% de que fueran al hospital con enfermedades severas. Esto fue con la variante Delta. Pero con la Omicron, al tener estas 2 vacunas solamente, las 2 dosis de Pfizer, solamente tuvieron una reducción de un 33% de obtener una infección, de tener enfermedades. Y solamente redujo un 70% de no ser admitido al hospital con enfermedades severas. So in contrast with Pfizer, with Omicron in South Africa, those that were already vaccinated with the 2 doses of Pfizer, okay, we're only talking about Pfizer. Remember that country, only like 20% of the whole country is vaccinated, all right? But with the 2 doses of the vaccine for Omicrons, it only reduces 33% of infections, developing more diseases. It only prevented 70% not going into the hospital, being actually admitted for severe or ill diseases. So this is telling us that something is happening even if we have the vaccine. And even if we have our own immune T cells, the CD4, the CD8, the B cells, the plasma B cells, all our immune system, still something is happening that
is not really blocking completely Omicron. The only good thing about this is that Omicron in their variants changes have become less virulent or less lethal, which is a good thing. So es importante mirar que aunque este Omicron y las vacunas no nos están protegiendo tanto con esta variante del Omicron, pero sí cabe aclarar que el Omicron no tiene la letalidad, la fatalidad, los daños que uno usualmente esperaba que pasara con cualquier variante. En otras palabras, este Omicron, aunque se transmite mucho más rápido, es menos letal, gracias al Señor. So now you could see that for the Alpha, for the Delta, and the Omicron variants, changes in amino acid position, remember that. In the Alpha, we have 23 variants, 20 changes. In the Delta, 17. In the Omicron, we have 50, possibly more than 50 changes in the amino acid, in the spike. The spike is what actually penetrates in our ACE2 receptors so that it could get inside of our cell. In the Alpha, there were 9 variants. In the Delta, there were 7. In the Omicron, we have more than 30. In the right binding domain, in the Alpha, we had only 1. In the Delta, we have only 2. In the Omicron, we have only 10. You know what that means? That we have a lot of changes that we expect that, but in this case, what makes this is more transmissible. And now we found out that in all 6 continents, we have the Omicron there. So, de las variantes que hemos tenido, de la alfa, de la delta y del Omicron, en el alfa han habido 23 mutaciones, que le quieren decir mutaciones. Recuérdate que no se le puede decir mutaciones, sino variantes, porque fueron cambios de aminoácidos. Delta, 17 cambios en aminoácidos. Omicron, 50 plus cambios en sus aminoácidos, en los lugares donde están localizados. En la corona, en la puntica, que es lo que usa para entrar a nuestra célula. En la variante alfa hubieron 9 cambios, en la delta hubieron 7 y en el Omicron más de 30. En una de las puertas o de las llaves que usa el virus para entrar, en el alfa, en la variante alfa cambió una, en la variante delta cambiaron 2, pero en la variante Omicron cambiaron 10. Y ahora ya sabemos que en los 6 continentes está esta presencia de esta variante del Omicron. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que tenemos que vacunarnos, tenemos que protegernos, tenemos que mantenernos a distancia, que aunque estamos en tiempo de reunión familiar, mantenernos todos aislados, o vernos por YouTube o por la televisión, por el celular, y no reunirnos todos si no estamos todos vacunados, porque va a seguir la transmisión una y otra, y esto no va a acabar todavía. Yo espero que sí. I'm going to call it ignorant or not knowing saying, many people call it mutation, to things that happens with these variants, with this SARS-CoV-2, with all the variants. The proper name is not mutation, it's changes, because mutation only occurs to nucleic acid. And what we have been seeing in these variants are changes in the position of the amino acids, the proteins, not the nucleic acid. La palabra mutación, mucha gente la usa tal vez por ignorancia o porque desconoce de ciencia o porque en realidad no sabe lo que está diciendo. La palabra mutación solamente ocurre a lo que se llaman ácidos nucleicos. Lo que nosotros estamos viendo con nuestras variantes, con virus, con todos, cuando hay una nueva variante, son cambios en la posición de aminoácidos. Eso no es mutación. ¿Qué es una variante? Un cambio en la posición de aminoácidos. Y esto es uno de los pocos que hemos visto nosotros en los cambios de aminoácidos de sus posiciones. All right, let me show you something. What you see here on the right
upper corner is like the genome or genetic information or codification of the SARS-CoV-2. And you see that you have like a blue color line, a green, a red, yellow, brown, lavender, purple, whatever. And I have drawn an arrow with the number 1, an arrow with the number 2 pointing at the green color, an arrow with, oh, it doesn't even look like a 3, but I tried to put a 3. An arrow with the number 4, okay, number 5, number 6, number 7. So, lo que yo estoy tratando de hacer aquí es que ustedes puedan entender un poquito de lo que son las variantes, ¿ok? Si tú miras esto que está, figura que está arriba, que tiene una línea que dice SS, ¿ok? Y tiene el color como azulito, NTD, y al lado color verde que dice RBD, y al lado que dice SO2, y así sucesivamente. A cada uno yo puse una flechita que traté de poner el número 1, el número 2, número 3, número 4, número 5, número 6 y número 7. Solamente para indicar que estas son proteínas, no ácidos nucleicos. So those arrows just indicate proteins or amino acids positions. So when there is a new variant, those lines, those arrows, they may change. They may either move forward or backwards or get deleted or get neutralized. And that is a variant. That is not a mutation. That is normally what happens. So, estas proteínas, estos aminoácidos, estas líneas que están de colores, cuando se están multiplicando, haciendo copia, van específicamente a o cambiar de posición, o neutralizarse, o desaparecer. Y a cada una de estos cambios en las posiciones es lo que le llaman variantes. So, todo lo que tú estás viendo aquí es para que te des cuenta que han habido muchas variantes. La variante no quiere decir mutación. Una mutación ocurre en el ácido nucleico que da totalmente propiedades completamente diferentes. Por ejemplo, si hubiera un SARS-CoV-2 que desde que tú lo tomas te hace ciego, te hace perder la visión, se te cae una oreja, se te paró un solo lado del pulmón y el otro está bien. Aunque sea el SARS, mutó e hizo otra cosa diferente. Lo que nosotros estamos viendo con el SARS-CoV-2 y sus variantes es lo mismo. So, no hay mutación, sino variantes. Now, you and I and everybody has an immune system that God gave us. I believe in God. I'm a scientist. I'm in medicine. Okay, I love science, but I do believe that we were created by a designer, God. Okay, and I'm going to make a book on that, on how I believe and how I could show or demonstrate that we couldn't just come by nature, by evolution, not at all. From my point of view, with respect to everybody else. So, este es el sistema inmune o parte de nuestro sistema inmune, el cual nos dio Dios, el creador. Aunque soy científico o estoy en la ciencia, medicina, y me llevo de esta, yo creo que nosotros fuimos creados por un creador, no por la evolución. Y voy a estar haciendo un libro, si Dios lo permite, hablando de esto, sin faltarle respeto a nadie. Esa es mi creencia y espero que me la respeten, así como yo respeto a los otros. Now, these cell immune, like the T cells, our cell immune, the T cells and the B cells, they are the one that once our body gets infected by something that is not supposed to be there, they react right away and they try to kill it. The problem is this. In your body, you have 60 trillion cells with the same ID number. That's like your license plate. ¿Ok? En nuestro cuerpo, nosotros tenemos células que cuando ven a un cuerpo extraño lo reconocen y van y nos defienden y lo pelea y lo mata. Nosotros tenemos 60 trillones de células. Cada célula tiene un número de identificación exacta, como tu cédula, como tu Social Security, como tu número de pasaporte, que no cambia, sigue siendo el mismo, o el número de licencia, que sigue siendo el mismo. So, imagínate que tenemos 60 trillones de placas de carro,
con el número igual. Si llegó una placa diferente a tu cuerpo, tu sistema inmune la reconoce y empieza a entrarle, a fatigarla, a matarla. If any plate number that it has not the same number that your plate number has, that every tissue cells have, automatically your immune system, the T cells and many other cells, go there and kill it. Investigate, or you don't belong here, and start killing it. What happened with these Omicrons and these new changes is that the T cells do not recognize many of the changes and normally cannot make enough or stimulate the B cells to make enough antibodies that neutralize, that block them. That is the reason why you need to have your booster. El problema es que nuestras células T, que estimula las células B para que produzcan los anticuerpos, con esta nueva variante, las células T no reconoce esos cambios que han pasado en muchos de ellos y permite que el virus como quieran penetre y se multiplique. Y también que los anticuerpos que se producen no reconozcan unas cuantas variantes que han pasado y eso permite que tu cuerpo se infecte. Por eso es necesario saber específicamente o tener el booster para que el cuerpo vaya adaptándose a los nuevos cambios que hay y así él pueda reconocer en dado caso que el virus llegue. Remember, when you get your booster, you're not getting the virus. You're getting a portion of the virus. Recuérdate que cuando tú te pones la vacuna o te pones el booster, a ti no te están poniendo el virus, te ponen una porción del virus y tu cuerpo empieza a crear anticuerpos específicos en base a eso. Recuérdate, 60 trillones de placas como de carros con el mismo número de placas. Llegó un número de placa extraño a tu cuerpo lo reconoce y lo ataca. Pero lo que está pasando es que con esta nueva variante o las que puedan venir, que esto no va a parar todavía hasta que no estemos todos vacunados, con esta nueva variante nuestro sistema inmune deja de reconocer algunos cambios que han pasado y por eso es el problema. Al dejarlo de reconocer, pues tú te puedes infectar y tener un problema más serio, pero como tú tienes tus vacunas, todavía tú tienes una protección de no caer grave, que puedes morir, que puedes caer enfermo. Claro, todo es posible porque nada es 100%, pero el uno tener una protección te ayuda mucho más. Ponte a pensar en esto. Tienes un día o 2 días con tos y dolor, al tercer día se te va o al cuarto día, ya, pero tú estás viva. Lo malo es que tú solamente tengas tus 2 porciones de la vacuna y tú dices, no, yo estoy vacunada, yo tengo suficiente inmunidad y después te me muere. Explícame. Ese es el problema. This is what we call neutralizing antibodies. This is what your T cells, your CD4, your CD8 T cells do to neutralize. I just put as an example the HIV. Now, esto es para que tengan una idea de lo que hacen las células T, la CD4, la CD8, que producen y estimulan a los anticuerpos B cells a producir estos anticuerpos que neutralizan, que bloquean. En este caso, tú ves ahí donde dice HIV, él bloquea completamente el puerto o la llave que ellos tienen para entrar dentro de nuestras células. Si las células T no pueden reconocerla, si las células B no pueden reconocerla, si las células B no producen suficiente anticuerpo que neutralice, el virus entra a tu cuerpo y hace su daño. So once again, if your B cells, if your antibodies cannot recognize those changes, if your T cells cannot recognize those changes in those receptor sites, in those link that they get into our cells, they will get into our cells and you're going to get infected and you're going to develop diseases. That is the reason why we want to make sure that it's not that you have antibodies, because we all have antibodies. We just have to make enough neutralizing antibodies to actually neutralize this. And as I show you in the cell press references, they show
the effectivity that we have right now with the Omicrons and our T cells recognizing those changes and our B antibody cells recognizing these new changes that are not really good. Y por eso es que en las referencias que yo puse de Cell Press, okay, eso es un journal, eso es algo de científico, okay, donde ellos enseñaron que las células T y los anticuerpos no están reconociendo varios de esos cambios que han pasado en los aminoácidos. Y por eso permite que este nuevo virus, perdón, esta nueva variante, pues puede entrar a tu cuerpo y hacer algún daño. No todo completo, pero sí hay varios lugares que cambian, que no pueden entrar al sistema porque nuestras células B lo reconocen, pero hay otras partes que no lo reconocen que sí puede entrar. Es como decir una llave que abre 3 puertas y cierra 5, pero tal vez una de esas 5 en un momento él pudo abrir una. Eso es más o menos lo que hace el virus, que él entra por puertas que el cuerpo no está bloqueando. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra en las variantes esto sucede. So, how can we stop this faster? ¿Cómo nosotros podemos parar esto mucho más rápido? Vacunándonos. Vacúnate. Tú me vas a decir, sí, eso nada más lo dice él, que se vacune. Yo no lo he visto él vacunándose. I know you may say like, yes, you always say vaccination, vaccine, vaccine, vaccine. But I don't see your vaccination. I don't see you getting a vaccination. Can you show me that you've been vaccinated? Hold on a second. Te voy a enseñar ahora si yo me vacuné o no. Hello, that's me getting the vaccine, Moderna vaccine. Ese soy yo poniéndome la vacuna de Moderna, mis 2 dosis. Ahora ya me puse el flu, la del flu de la influenza, que eso no ha desaparecido, y ahora viene mi booster también. So I have done also my flu vaccine because that hasn't disappeared, that's still there. And then I'm going for my booster. So I'm talking, I'm telling you I'm guiding you to see if you want to get your vaccine and your booster, but I have done it. I'm a proven guy. I did it. So now let's talk about these medications. You know that inside the virus we have a long messenger RNA. You know that, okay? Now, and the virus, okay, with this messenger RNA has the genetic code in how to build this virus, this protein. The virus will bind to what is called the ACE2 receptor in our body surface of each cell that has these receptors. So, sabemos que dentro del virus tenemos el messenger RNA, el mensajero RNA, que tiene la codificación genética para poder hacer ese virus, ¿verdad? Este virus tiene que entrar primero al receptor ACE2. Eso está en todas partes de nuestro cuerpo, en la mayoría, ¿ok? En la parte por fuera de la célula, ¿ok? Now, this messenger RNA will go into our ribosomes, okay, where the proteins is going to be starting to be built up. And for this to happen, okay, there is something that is called protease. Protease has a specific instruction within the messenger RNA in knowing where to cut one amino acid and when to stop the cutting of that amino acid to start building the protein. So, dentro de este messenger RNA hay una enzima que se llama protease. Esa enzima que se llama protease es la que empieza a cortar cada parte de los aminoácidos para dividirlo, para que se pueda crear nuevas proteínas de ese virus. En otras palabras, la protease ayuda a que se pueda multiplicar este virus, la proteína de este virus. So what exactly does protease do? It allows these amino acids, as you see here, that says U and A, C and G, A and U. It cut it and it puts it together to create or to build the RNA. So como ustedes están viendo aquí en la gráfica,
el aminoácido U se pega con el A y se corta, el C con la G y se corta, la A y la U y se corta, porque tenemos una enzima dentro de ese virus que se llama proteasa, que la une una a la otra. ¿Qué es lo que hace específicamente el Paxlovid? Que a donde está la G o donde está la A, él se mezcla ahí adentro. Y cuando el virus se está multiplicando, como no puede leer ni la G ni puede leer la A, tiene un defecto, no se activa, no puede haber virus y eso da tiempo a que el virus o nuestro cuerpo lo elimine o él mismo muera, porque eso no tiene un lapso de vida muy corto de tiempo. Pero todavía independiente para eso, nuestro cuerpo tiene en el hígado, él produce una sustancia, otra proteína, ¿ok? Eso es increíble. Nuestro cuerpo produce lo que se llama el P450. P450. ¿Qué hace ese P450 específicamente? Él rompe todo lo que es extraño en nuestro cuerpo, lo decompone. Le llaman P14, P450. That's an enzyme that our liver produces to break everything that is not supposed to be in our body, like drugs, medications, foreign particles, many things. So, ¿qué es lo que hace el citochrome P450? Que lo produce el hígado, que lo que él encuentra, que sea una droga, un medicamento, lo que sea, él va y lo rompe y lo elimina. Lo que quiere decir que a la proteasa, el P450 lo va a romper. Eso es algo normal de nuestro cuerpo. Y al romperlo, pues entonces el virus puede volver a multiplicarse. So, se creó otro medicamento que ya existe, que hace es que evita que el P450 rompa el Paxlovid. Y eso es lo que está en combinación con el medicamento que estamos usando que se llama ritonavir. So, because of P450 will break down the protease, and it will allow the virus to multiply. But we also have created in the past, it's being used as an antiviral medication. We have what is called ritonavir. Ritonavir, what it does is that blocks the protease, and it doesn't allow the protease to break apart. I'm sorry, the P450. It doesn't allow the P450 to break apart the protease. And that is why we have to use a combination of both Paxlovid and ritonavir. So, por eso, porque esa enzima que nuestro hígado produce va a romper el protease, le damos el medicamento que se llama ritonavir, que es un antiviral, y ese antiviral va a evitar que ese P450, que normalmente está ahí no tan solo para romper drogas o partículas extrañas, sino otras cosas más. Pero vamos a hablar solamente en base a este virus ahora mismo. Entonces, donde viene el ritonavir, que bloquea y evita que la proteasa se rompa, permitiendo que el Paxlovid lo mantenga por mucho tiempo y así nuestro cuerpo puede eliminarlo. Eso es increíble. All right, let's just do a little review because I'm going to be talking about the new pills that we are going to be using that is already been approved as an emergency use for this SARS-CoV-2. But I want to show you something to a kind of a molecular biology level. I'm going to make it as simple as I can. Voy a hablar un poquito sobre biología molecular porque voy a introducir ahora esas pastillas que ya están aprobadas para uso de emergencia, ¿ok? Y quiero explicar un momentito cómo es que esto va a trabajar para que tengan un poquito de mejor idea, ¿ok? Y no crean que la pastilla es la solución que queremos de una vez. Yo quisiera, claro está, pero ustedes todos van a entender el por qué y cómo ese es el mecanismo, ¿ok? So, looking through this graph, I pointed out in red, like this red line, that's what we call the RNA, or messenger RNA. That is what it has the code that made the instructor of the SARS-CoV-2. That has all the genetic information. And when we are talking about RNA, we're talking about U, A, C, G, only 4. But every time they combine differently, they will always combine U with A, C with G, G with C, A with U. And that's the way
for thousands of hundreds of proteins they will attach together. So, en este cablecito que se ve como así, como enrolado, así como dobladito, como si fuera una culebra, ¿ok? A eso se le llama el RNA, el ácido ribonucleico, que está compuesto por la combinación de 4 aminoácidos solamente. U, que se conecta al A, C, que se conecta al G. No voy a dar los nombres de eso para ponerlo más simple, porque esto es para las personas que no tienen estudios en ciencia o medicina. Pero la U siempre se conecta con la A. La G siempre se conecta con la C, o viceversa. A, U, U, A, G, C, C, A. Y así por cientos de escaleras o de localizaciones entre una sola estructura. ¿Ok? So, estoy diciendo esto para que podamos entender cómo es el mecanismo de los medicamentos que ya están aprobados para poder bloquear la multiplicación de este virus dentro de nuestro cuerpo y permitir que nuestro sistema inmune, las células T, las células B y todo lo que está la pueda eliminar o que se muera. ¿Ok? Eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. ¿Ok? All right, guys. Before I start with the action of the medication, let's talk a little bit about biology. ¿Ok? Antes de empezar cómo es la acción de este medicamento, vamos a hablar un poquito de biología. Algo sencillo. Nosotros tenemos en nuestro cuerpo aproximadamente 60 trillones de células. Así mismo, 60 trillones. Piensa que cada célula es un carro con una placa. So, nosotros tenemos 60 trillones de placas con el mismo número. Por ejemplo, el número 1, 2, 3, 4. Esa placa es lo que nos identifica a nosotros. ¿Estamos claros ahí? So, cuando nosotros tenemos un invasor, como el virus, como bacteria, que no tiene la placa nuestra, nuestras células T, nuestro sistema inmune lo reconoce y trata de matarlo. Pero ¿de dónde sale tú y yo? ¿De dónde salieron esas 60 trillones de células? Salió de la combinación del esperma que viene del papá y del huevo que viene de la mamá. Cada uno tiene 23 pares de cromosomas. Lo que está a tu izquierda aquí, como esa escalerita con esa rayita, ese es un cromosoma que se le llama en biología o en genética autosoma o autosoma. Y cada línea adentro es lo que se llama el gene. El gene, el cual un solo tiene más de 2000 genes, tiene la información genética de cómo hacerte a ti, de que tú caminas como tu papá, que tienes los ojos de tu madre, que tiene el color de tu papá, que habla mucho, que habla poco, que te falta un diente, que te falta un dedo, lo que sea, ahí está la información de cómo hacerte a ti. So, everything comes from the combination of the sperm from your dad, which has 23 chromosomes. A chromosome is what you see on the left. It's like that little ladder that has a line in the middle. That line in the middle is called gene. That gene has the codification how to make you a protein and how to make your eyes blue, green, your hair light brown, black, red, make you fat, make you tall, make you short, make you long. Everything is encoded in the gene. That's why I said that we were created, because it's all specific. And how does that come about? Because we are 60 trillion cells. That has all cells in the nucleus has the same genetic information. How do we have that from? From something that we call somatic cell or body cell, which is the first cell, which is known as a zygote, that has inside 46 chromosomes or 23 pairs. 23 from my mom, 23 pairs from my dad. That's just what it is. So before I start giving everything, I want you to understand that, because we're going to get a little bit more deep into biology, so that I'm going to do my best to make it simple so that you at least have an idea of what exactly is a virus, a messenger RNA, a nucleus, and a ribosome or endoplasmatic reticulum. I hope you understand that. Yo voy a hacer lo posible. Mira, es que un concepto no es tan fácil. Pues yo voy a hacer lo imposible para que tú entiendas de dónde vienen esas 60 trillones de células que te hacen a ti y a mí. ¿De dónde viene la información genética de cómo tú tienes el pelo rojo, amarillo, verde, colorado, los ojos amarillos, tú eres chiquito, flaco, gordo, lo que sea? Y que están todo codificado dentro de nosotros. ¿Y quién es el RNA o el messenger RNA o el núcleo? Eso
yo quiero que lo entiendas. Es complejo, pero voy a hacer lo mejor posible para mí, para tratar de que lo puedas entender. Me gustaría que al terminar me escribas qué tan difícil lo hice, qué tan simple lo hice, para yo poder aprender sobre eso y hacerlo mucho mejor después. No voy a estar con mi foto ahí porque es muy grande lo que tengo que hablar y no quiero ocupar otro espacio. Además, no quiero que esté feo, tú lo estés mirando ahí. So my picture is not going to be there, not going to be there, only my voice. I don't want to be in the middle because it's something big. And by the way, I'm not so beautiful or pretty that you would love to see every time. Anyway, so let's see what's coming now. Okay, now let me first give you a little bit of biology. Like you and me, we all came from one single cell that is commonly known as a zygote or a somatic cell. Soma means body. Antes de yo empezar con esto, para entender un poquito lo del RNA, vamos a hablar de que tú y yo venimos de una sola célula que se llama cigote, que también se le llama somatic cell, célula somática, tal vez en español. Somatic o somático significa cuerpo. So from an sperm, we have 23 chromosomes, and from the egg or the ovum, we have 23 chromosomes, which makes 23 pairs or 46 chromosomes. So el esperma viene con 33 cromosomas y del huevo viene con 23 cromosomas. Cuando los dos se unen en una fecundación, tenemos el somatic cell, la célula somática, que tiene en total 46 cromosomas. Now, there are 46 chromosomes in the nucleus of every somatic cell. Remember, every cell of your body has 46 chromosomes under normal circumstances. So, bajo circunstancias normales, nosotros tenemos en cada célula nuestra, donde hay un núcleo, 46 cromosomas, ¿ok? Que en realidad son 23 pares que son iguales, de cromosomas iguales, 23 del papá, 23 de la mamá. So, each chromosome is composed of over 2,000 genes. So every little line that you see inside here, in those little strips, those are genes. So only one chromosome has above 2,000 genes. And what is a gene? An instruction to make a protein. So, en esos palitos que tú ves ahí, que se ven la rayita negra, esas rayitas negras son genes. Cada cromosoma, cada palito que tú ves ahí, tiene por lo menos 2,000 cromosomas. Hay más de 2,000 genes. ¿Y qué son los genes? Son los que tienen la información genética de cómo hacer tu color de pelo, tu color de la piel, el color de los ojos, qué tan alto tú vas a ser, cómo hacer insulina, cómo hacer melanina, cómo hacer glucagón, cómo hacer cualquier proteína de tu cuerpo. So those genes have the genetic information in how to build a protein like insulin, like glucagon, like the color of your eyes, like the color of your hair, the texture of your hair, the color of your skin. That is just to mention just a few. Now, every cell in the body, human body, we call it eukaryotic cell. In bacteria, we call that prokaryotic cell. But this is just in case you was wondering if it's a human or a bacteria cell. So, a las células que tienen el núcleo en el ser humano le llamamos eucarióticas, y a la de la bacteria procarióticas, ¿ok? Esto es simplemente para poder que ustedes sepan que estoy hablando de células humanas, ¿ok? Now, what we were saying is that inside a cell, a normal cell, which I'm going to show you later on, and there is a nucleus and there is a tubular network. In this tubular network, we have what we call the ER, endoplasmic reticulum, and we have two types. One is smooth and one is rough. The rough is the one that we're interested into because that's the one that is the manufacturer, let's say, or the printer to produce or to reproduce proteins, okay?
Dentro de la célula, que la voy a poner la gráfica en el otro slide, tenemos lo que se llama el núcleo y tenemos un network de tubos, un canal de tubos, que eso se le llaman el retículo endoplasmático. Tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, uno que tiene que ver con grasa, con la producción o el romper la grasa, y otro con la producción o el hacer las proteínas. Vamos a hablar sobre eso, pero si tú te fijas aquí dice, if you look over here, where we have the start, and then we have on your right the stop. Si tú miras aquí que dice start, aquí abajo, que tiene la letra A en verde y la letra T en roja y la letra G, que son esos aminoácidos, fíjate que esa letra A, T, G significa empieza, start. Y la otra al final que dice la T y tiene la A y la A, eso indica párate. ¿Tú sabes qué significa eso? Do you know what that means? That means that the creator, whoever who built us, gave us instruction in how to start to make a protein and how to stop it, so that we could start one and finish it and start another one and finish another one. That is amazing. So fíjate que el creador, el Dios, puso en nuestra codificación genética aminoácidos para empezar a hacer algo. En este caso una proteína. Y también puso otros aminoácidos como el TAA para parar. Es decir, hace insulina. Ya le hiciste, párala. No haga más. Es increíble. Por eso es una de las cosas que yo digo que nosotros fuimos creados por un creador. Porque esto está sumamente perfecto. Para cada proteína hay una codificación que dice empieza y termina. Empieza y termina. Empieza y termina. For every protein in your body, everyone, nothing, everyone without a doubt, you have a code that says start making the protein, building it, and stop building the protein. That is amazing. Okay, so as I was explaining to you, this is a cell that has a nucleus, right? Now, if you look inside, it says ribosome, those little dots, right? That is the endoplasmatic reticulum. That's where proteins are going to be built or made up or translated, let's say. En esta célula que tú ves aquí, que dice citoplasma, la parte líquida interna de la célula, donde está núcleo, es la parte del núcleo. Ahí adentro es donde está toda la información genética de cómo hacer tu tamaño, tu ojo, tu color de pelo, todo. Los planos completos de cómo hacerte a ti están ahí adentro. So all the planes in how to build your eyes, your bones, the color of your eye, the color of your skin, proteins, everything is inside the nucleus. Now, what is the problem here? That all that information, if I need to make, for example, insulin, I need to take that gene that has the insulin and take it back to the ribosomes so that the ribosomes produce only the insulin. So, dijimos que dentro del núcleo está toda la información genética de cómo hacer proteína y todo. Vamos a hablar de la insulina. Está dentro del núcleo. Pero dentro de ese núcleo no se hace la insulina. Eso se hace donde están los ribosomes. So, ¿cómo es que esa información de hacer la insulina llega a los ribosomes? Porque existe algo que se llama el mensajero RNA, Messenger RNA. So the only way this information in how to print and how to build the insulin comes from the messenger RNA, specifically only for insulin that is coming from the nucleus to the ribosomes. And that's how the ribosomes will just be making insulin. So, una vez más. So, es dentro de este núcleo donde está toda la información genética de cómo hacer algo. Pero para que se pueda hacer, crear, reproducir, hay que llevarlos a los ribosomas. ¿Y quién es que lleva esa información específica de lo que yo quiero específicamente que se haga? El messenger RNA, el RNA mensajero. So, cuando te están poniendo la vacuna de la punta, de la corona del virus, solamente te están poniendo el mensajero para hacer esa punta, esa corona, ese spike. So, no crean que a ustedes le están poniendo el virus, porque el virus está compuesto de muchas partes. Y a ti solamente te están poniendo
los aminoácidos específicos en un orden específicos. ¿Para qué? Para hacer esa punta, ese cuadrito, ese spike, esa corona. ¿Qué es lo que pasa? What is that happen? That in the meantime that these are making the copies, as you will see in the next slide, there are mistakes that occurs. There are proteins that are deleted. There are proteins that are moved apart. There are proteins that are not really working at all, and they will get neutralized. And that's just what it is. So, en ese proceso, tenemos que cuando se están multiplicando las proteínas, o se están haciendo las proteínas de lo que uno quiere hacer, en ese proceso de copias se borran, o se ponen defectuosas, o se multiplican, o se neutralizan. Eso es algo normal. ¿Ok? Algo sumamente normal. Now, one thing that I want you to visualize, that almost all antiviral drugs, they end up in VIR, VIR. Yo quiero que tú notes que casi todos los antivirales que se están usando en la farmacología terminan en VIR, en VIR. Okay. Now there was a study done with more. Why do they choose Paxlovid and ritonavir in combination? Why do you use that for the SARS-CoV-2? Well, they did a study of more than 3,000 subjects. Okay, they did that around the world, and they combined this medication with patients that were positive with COVID and that they were not in the hospital and that they have high risk like diabetes, hypertension, obesity, cardiovascular problems. Okay, and they started from 12 years old and up. All right. Now, they happens to be that when they were going through the 1,219 patient studies, they saw that it helped, it blocked, it didn't allow the virus to multiply, and people recuperated faster. And they stopped the whole treatment because they saw that every patient was getting well and very soon. So, de un estudio que se estaba haciendo a nivel del mundo, usando esta combinación de drogas en pacientes que estaban positivos con el SARS-CoV-2, en pacientes que no estaban hospitalizados, pero que tenían alto riesgo de alguna enfermedad crónica como diabetes, obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, por ejemplo, y las edades fueron de 12 años en adelante, ¿ok? Cuando ellos hicieron este estudio con 3,000 sujetos o individuos, cuando iban por el individuo 1,200 tantos, se dieron cuenta que a todos los que le estaban dando esta dosis, una dosis que era 2 veces al día, por 5 días, le daban 2 tabletas de Paxlovid, porque esa de Paxlovid vienen en tabletas de 150 miligramos, se le daban 2 de Paxlovid y una de ritonavir. Ok, la combinación se daban 3 tabletas 2 veces al día por 5 días. Y ellos notaron que increíblemente todos se recuperaban, no tenían otros síntomas mayores y estaban todos muy bien. Al tiempo que estaban tomando esta combinación, y por eso lo pararon y por eso aprobaron como uso de emergencia este medicamento, que no está disponible todavía, pero va a estar muy pronto. Y esa es la razón. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hace Paxlovid? Paxlovid bloquea ¿a quién? La proteasa. Y ritonavir, ¿qué es lo que hace? Bloquea el P450 para que no rompa, para que no pare la acción de Paxlovid. So what does Paxlovid does? It blocks the protease, what makes the protein viral to duplicate. And what does the ritonavir does? It stops or blocks the cytochrome P450 to break down or to stop the Paxlovid so it will allow the protease to allow and do its function. So that's the action of this medication. So esta es la acción de este medicamento, algo muy prometedor si lo agarramos al día, pero para eso tenemos que estar haciéndonos que siempre exámenes y tenemos que estar cuidándonos, mis hijos. Protección, protección, protección. Thank you very much. Thank you for watching. Thank you for being there. Please subscribe to my channel. Pass it on to others so that they could learn and make an informed decision.
So, gracias por escucharme y verme. Y por favor, suscríbanse a mi canal y pásenlo a otras personas para que puedan aprender un poquito más y para hacer mi trabajo un poquito más fácil. Si ustedes me dan sus comentarios para yo hacerlo mejor. Espero que hoy, diciembre 31 y este nuevo año, nosotros estemos con más salud, más unido, más salud, más unido y en familia. Cuídense. I hope that this year we come more together, we're more united, and we are more healthy. Thank you very much, and happy December 31st, and happy New Year.